Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Este es el cuarto programa dedicado a la poesía de José Martí. Anteriormente hemos analizado en ocasiones diferentes sus versos libres, ismaelillo y versos sencillos. Hoy hablaremos de un poemario singular, Polvo de alas de mariposa. Martí no lo mencionó en la carta Testamento Literario a Gonzalo de Quesada y Aróstegui de 1895, en la que sí dispuso sobre las otras colecciones que acabo de mencionar. Así pues, el tema será una agradable novedad para muchos, pues su publicación como libro independiente ocurrió solo en 1994. Para conversar sobre Polvo de alas de mariposa y revelarnos su belleza, singularidad e importancia dentro de la poesía martiana, me acompaña el profesor, ensayista y crítico José Raúl Vidal y Franco. José Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a ti, y bienvenido a Comentando. Ya es común ya estar acá. Gracias, sí, te lo agradezco. Eres, digamos, portavoz de este tema permanente de José Martí. Qué bien. Bueno, ambos estamos muy entusiasmados con este libro de poemas. Lo primero que quiero pedirle ahí al control, que me pongan la fotografía de la carátula del libro. Esta edición fue de Emilio de Armas, poeta y ensayista aquí, que vive aquí en Miami. Ahí lo tiene José Martí, Polvo de alas de una gran mariposa. Por cierto, José Raúl, ¿por qué el nombre? Bien, el nombre es precisamente, tiene que ver con esos versos mínimos, digamos así, esos versos específicos, cortos, que no son, a diferencia de los versos libres, bueno, esos poemas largos como hemos visto, en algunos casos los versos sencillos, los mismos ismaelillos, tienen que ver con ese movimiento, con ese simbolismo de la mariposa que va de alguna manera pues revoloteando, ¿no? por el aire. Y en ese sentido es que este verso, esta colección de versos lleva todo un conjunto de versos, o sea, de poemas en este sentido. O sea, es muy simbólico, que tiene que ver con la mariposa en ese sentido. Ahora, Martí en algún momento menciona ese título. El título no lo menciona, como dijiste tú, en la carta testamento, ni mucho menos. Además, no es el título. Gonzalo de Quesada y Aróstegui, Miranda, le pareció muy bien tomar de lo que aparece aquí en este libro que tú enseñaste ahorita mismo, Polvo de alas de una gran mariposa, que aparece al margen de uno de los manuscritos del poema Hierro, o Hierro se funda, así, algo así. Le pareció fenomenal tomar de allí la idea y ponerle Polvo de alas de mariposa, y así fue como tituló el conjunto de poemas. ¿Eso él lo publica en qué año? Aparece en la edición Trópico, que se hizo entre el 39 y el 36 y el 49. Es cuando aparecen realmente esta colección. Dentro de otros poemas. Dentro de otros poemas. Y nada, lo incluyó allí como uno de los tantos poemas que había escrito Martí, que estaba entre su papelería. Le pareció bien y lo publicó. El padre no lo había publicado, no sé cuáles serían los motivos. A veces los editores, las pautas editoriales, bueno, del momento serían diferentes, o considerados, no sé, que no era práctico ponerlos en ese momento. Ahora, pero, ¿cómo definirlo? ¿Es un poemario inconcluso? ¿Es un borrador? Porque hay muchas referencias, sobre todo en los cuadernos de apuntes, el número 6 y el número 7, que datan de 1880 a 1881, donde están todos y cada uno de estos poemas regados, ¿no? Diseñados por todos estos cuadernos de apunte. Y hay mucha referencia también en cartas a Vidal Morales, a Biondi, a Sendy, al propio Mercado, sobre lo que está haciendo. De manera que es un poemario que sí está inconcluso, le dio el trabajo de gaveta, lo puso allí junto con versos libres, que también nunca lo concluyó, y estuvo trabajando en ello durante toda su vida. Es el mismo caso de Polvos de alas de mariposa, donde también existe un índice establecido por Martí, por lo menos en la primera parte, no en la segunda parte, en La pena como un guardián, que
que también se adjunta, ¿no?, a la colección. ¿Por qué? Porque los versos son estilísticamente lo mismo, igual, ¿no? Y por eso se incluyen allí. Pero si hay referencia, o sea, tú te das cuenta de que efectivamente Martí ha estado trabajando en su poesía, en sus versos, de una manera bien seria, bien sincera, como él mismo le llama, y diferente para la época. Es decir que se ha hablado de la singularidad de este cuaderno de Polvo de Alas de Mariposa. ¿Qué lo diferencia de, digamos, versos libres, de Ismaelillo y de versos sencillos? Bueno, básicamente, fíjate, versos sencillos está escrito en versos de arte menor, en octosílabos. Eran versos, bueno, pues, que dedicados, digamos, a la amistad, o sea, para leer entre amigos. Se tocan diferentes temas allí, ciertamente. El Ismaelillo, bueno, básicamente son pentasílabos, hectasílabos, dedicados al hijo. O sea, ya es un poco más personal, pero también algo que podía darse a conocer al público, mientras que los versos más íntimos, que son los que están en versos libres, y estos polvos de alas de mariposa, no se revelan. O sea, los deja ahí escondidos en la gaveta, porque son los que realmente son de la persona más humana, más, digamos, Más escondida, ¿no? Más escondida, ¿no? Que no aparecen en versos sencillos, que no aparecen en el Ismaelillo. Y sobre todo porque, fíjate tú, a diferencia de la métrica utilizada en las colecciones que se conocen, octosílabos en versos sencillos, pentasílabos y hectasílabos en el Ismaelillo, y en decasílabos en los versos libres, aquí en Polvo de Alas de Mariposa hay una combinación métrica tremenda, que van desde los trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, octosílabos, dodecasílabos y alejandrinos, digamos, combinados con estrofas específicas, ¿no? Dentro de la poesía, como, digamos, el madrigal, la pavana, el epigrama del que estábamos hablando ahorita. Y esa sinfonía métrica, esa variedad métrica, es la que le da la singularidad a este poemario desde el punto de vista de la manufactura. Pero el contenido también tiene que ver, porque es más íntimo, tiene que ver con el amor más personal. Hay poemas, hay versos maravillosos que obviamente no sabemos por dónde es que salieron inspirados o quién los inspiró, como dice Emilio de Armas en algún momento dentro del prólogo, pero que ciertamente es de una vivencia personal muy específica. Bueno, se sabe de que es de una mujer, se sabe, pero además que esa mujer no es ni Carmen Sayas Bazán, ni tampoco Carmen Millares. Bueno, el asunto es que cuando tú lees versos tales como cuanto pudo ser ha sido, ¿qué me importa lo demás si el aroma es todo mío del vaso que se me da? Fíjate tú, hay una sencillez tremenda en lo que está hablando del sentimiento ese amoroso. Obviamente hay una relación, no se sabe, como dices tú, no se sabe qué es Carmen Millar, o sea, porque él tampoco habla de eso, tampoco habla de eso, ¿no? Son versos muy íntimos, o sea, yo creo que en ese sentido, por eso es que los mantiene también en una parte muy privada de su escritorio, de su corazón. ¿Pudieras leer un par más de esos versos? Sí, de amor. Aunque pases, pasa. Muertos aún verán que de mi cuerpo surge el pálido perfume de tu alma. ¿Ves qué sensibilidad, no? Qué simple la forma en que vierte ese sentimiento, ese amor en el papel de una manera extraordinaria y bien sintética. A mí me gusta particularmente este. Oh ven, tú dejas en mi vida una casta blancura de alabastro y esa doliente claridad perdida que da en la noche silenciosa un astro. Sí. Una maravilla, ¿no? Es tremendo, igual que este que dice: pues digo que del ajenjo no es el más amargo que un amor que no puede salir al labio. Ese es el misterio, ¿no?, del que se está hablando en el prólogo de este libro, que hecho por Emilio de Armas, maravilloso.
la introducción. O sea, Entonces, el poemario, aunque pueden tocar en algún momento, creo haber leído un poema relativo a la muerte, tú sabes que es tema de que a él le interesa mucho, tiene obsesión con la muerte, y hay otro que tú mencionabas hace un rato en torno al tema patriótico, ¿no? Oh, sí, aunque no son los temas centrales de la colección, sí, obviamente habla de la naturaleza también, en algún punto de la muerte. Además, él siempre se sintió como un hombre que muerto, ¿no? Habla de la ciudad también. Pero sí, cuando del tema patriótico está también presente en algún que otro poema allí. eh, Algo así dice así de enfermos no me digas, ni de moribundo, sino de tanto bravo sin ejército, sino de tantos muertos sin sepulcro. Y ahí está precisamente el tema patriótico de esa gente, de esos patriotas, esos hombres que salieron luego de la rendición del Sanjón, sí, que lo menciona también en versos sencillos. Por eso digo que hay un paralelismo y que ha estado trabajando de diferentes maneras en estas colecciones. En versos sencillos dice: yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Y sin embargo, aquí en esta colección también habla de ese tema patriótico. ¿Por qué? Porque se refiere a todos estos hombres que después del Sanjón, o sea, tuvieron que salir al destierro, aquí al exilio. Muchos murieron aquí, muchos quedaron en una especie de limbo, no tenían patria y murieron acá. Y ahí está ese tema también, o sea, como otros tantos, pero básicamente el libro no trata de la patria, sino de ese intimismo, que es el amor, ese misterioso que lo marcó. ¿Tú consideras que, a pesar de que Martí en su carta llamada así, Testamento Literario, no menciona a esta colección de poemas, ni mucho menos, ¿tú consideras que fue un acierto primero de Quesada y Miranda haberlos rescatado de los cuadernos, sus cuadernos, y publicarlos, a pesar de que Martí no lo quiso, al menos no lo expresó? Bueno, Martí desdeñaba él mismo muchas de sus cosas, número uno. Y que no lo haya mencionado, bueno, estamos hablando en un momento de año 95, 1895, y este poemario data de 1880 probablemente, 81, por ahí es por donde se puede ubicar. No era una colección terminada, como lo era también, como lo fue también Versos Libres. Pero fíjate tú, hay en esas mismas cartas, en esos mismos cuadernos de apunte, creo que en el número 6, inmediatamente después de uno de los poemas del Hierro, amigo mío, y de esa rosa que me das, que es otro de los versos que están allí, hay un apunte que dice que puede considerarse como un intento de prólogo de esta colección, en la que dice: hay en estos versos quiebros desusados, asonantes, raros. Son voluntarios, en el sentir que añaden a la expresión y en el anhelo de ser fiel a la verdad han sido escritos. Es literatura caliente. O sea, fíjate tú, es literatura caliente, en el cual, o sea, en este sencillo prólogo, digámoslo así, resalta esa sinceridad, esa originalidad de lo que está haciendo, igual que lo ha dicho en versos sencillos, igual que ha dicho también en el prólogo a Versos Libres. De manera que siempre Martí tuvo esa visión o ese pensamiento de hacer ver de que lo de él era original. Se lo dice al hijo en Ismaelillo: si alguien te dice que estos versos se parecen a otros, diles que te amo demasiado para profanarte así. Y al mismo Mercado, cuando le manda a uno de los Ismaelillos, le dicen: aquí le mando uno de mis de los ejemplares que dicen que es colección de mis versos. No lo tenga por seguro, amigo mío. No se parecen en nada a lo que llevo escrito. Y eso es en 1881. De manera que estamos hablando de que es un hombre que está trabajando en esas tres colecciones, en esas cuatro colecciones, al mismo tiempo, de diferentes maneras. Por eso es la genialidad de este hombre a la hora de escribir. O sea, no solamente hay un dominio de la lengua, sino que y del manejo, sino que hay un sentimiento y hay un buscar en la raíz de verdad hasta dónde
poner en verso los sentimientos, la forma de vida y todo lo que los rodea de una manera especial. Ya. Desde el punto de vista ya de su calidad literaria y comparado con otros cuadernos, ¿cómo tú evaluarías Polvo de alas de mariposa? Porque anteriormente hemos visto, bueno, era un borrador, era un trabajo que no lo terminó, no lo revisó. Bueno, ya lo tomamos en cuenta. ¿Qué me dice en cuanto a su calidad literaria? Hay una experimentación. Martí lo que está experimentando en esa combinación, como te dije ahorita, en esa combinación de la métrica, ¿no? De los distintos tipos de métrica, en las acentuaciones. Hay una experimentación que ha llegado hasta nuestros días. O sea, por eso tú ves poemas que después también se vieron en los movimientos del modernismo, también en la vanguardia, en la posvanguardia, y han llegado hasta nuestros días. Digamos, tú ves versos en decasílabos, incluso de muchos más sílabas, combinados con 1, 2, 3, 4 sílabas, 5 sílabas. O sea, que hay una experimentación. Y Martí, hacia 1881, por allá, cuando empieza a escribir también sobre el carácter de la revista venezolana y otros tantos textos que se consideran como los manifiestos del modernismo, está hablando de que hay que deshacerse de la forma vana que de España tiene América. O sea, hay que escribir de otro modo. Y en este sentido, ese es el valor que tienen estos versos, que hay una experimentación en cuanto al acercarse al hacer poesía. En el manejo del lenguaje es más sencillo, por supuesto, claro, que en otros poemas, incluso con los versos sencillos. Ni hablar con versos libres, claro, donde hay todo otro tipo de nivel simbólico en cuanto a más oscuridad, ¿no? Bueno, yo diría más enrevesado en cuanto a cómo lleva la idea, ¿no? De lo que está escribiendo, precisamente por los encabalgamientos, por el tipo de simbolismo que va utilizando, los mismos recursos del lenguaje, sean la sinécdoque, la metonimia, las mismas metáforas, el símbolo como tal. Hay un tratamiento diferente. Esto es más sencillo. Yo creo que tenían que ver con esa sencillez que es el amor. Muy bien. Muy bien eso que has dicho. Muy bien eso que has dicho. Le voy a aprovechar este momento epifánico para decirle ahí al control que coloquen las fotografías que tenemos para ilustrar el programa con imágenes de José Martí. La pueden poner a su discreción y quizás en alguna de ellos nos detengamos. Bien, creo que al principio hablamos de esto. Una de las características del poemario, según apuntaba precisamente el editor de este libro, Polvo de alas de una gran mariposa, Emilio de Armas, es el misterio. Sí, el misterio precisamente porque no sabemos quién inspiró estos versos tan sencillos, tan bellos, ¿no? De amor, porque obviamente hay un erotismo en muchísimos de esos versos, y ya sabemos que no tiene nada que ver con Carmita, ni con la otra Carmen. De manera, lo mismo sucede también en versos libres. En versos libres hay muchas alusiones rarísimas, digamos así, que tú dices, wow, ¿por dónde viene este verso? Sobre todo si tenemos en cuenta que la poesía martiana es biográfica, como la de cualquier poeta, ¿no? No los poetas de academia, sino los poetas de verdad, los que nacen poetas, pues la poesía suele ser biográfica. Quizás se situaba en México con Rosario de la Peña. No sé, porque incluso cuando andaba por las selvas también tuvo sus aventuras, de manera que no sé hasta qué punto. Fíjate tú, la crítica siempre ha tratado de contabilizar, ¿no? Los amores de Martí, las mujeres de Martí, incluso por ahí hay títulos pretenciosos en ese sentido. Sí. Y yo creo que el pecado es más nuestro que de él, porque totalmente de acuerdo. ¿Quién que ha sido no es romántico, como dice el poeta? Claro que sí. No, además, hay una diferencia entre concebir esas mujeres como objetos de placer o objetos de juego y la manera en que Martí se relacionaba con ella, que era una manera de enamorado, de amante, de amador, que realmente es muy diferente a cualquier otra relación pasajera, frívola, superficial que pudieran tener los hombres
comunes con las mujeres. El erotismo está allí, o Claro. sea, el amor, el tema del amor está allí. Lo que hay que poner y subrayar en este sentido es que Martí sentía un gran respeto por la mujer. O sea, en ningún momento puede verse como este tipo de cosas de objeto, a pesar de que es un hombre de su época. En el New York de los 80 era el New York había una moral, la famosa moral victoriana, todavía estaba en boga y había un crecimiento de la prostitución tremendo. Eso está también en la poesía martiana, en versos libres, está ese tema ahí. Pero se proponía un orden para el erotismo, un orden para el amor en ese sentido, o sea, bien, sobre todo basado en el respeto a la mujer, que eso es importante. José Raúl, ya en la parte final del programa, quisiera que este mensaje tuyo a los televidentes en torno a la importancia de leer a Martí y de leer precisamente esta joya que tuvo durante tanto tiempo escondida, el polvo de alas de mariposa. ¿Cuál es la importancia del poemario? La importancia del poemario es precisamente porque es una faceta más de la vida martiana. Ya que siempre hablamos de que todo es autobiográfico en él, desde las epístolas, por supuesto, hasta todos los poemas que escribió. Yo creo que la importancia está allí, en que forma parte de esa obra, y no porque sean mínimos, no porque sean desconocidos, son menos importantes. Yo creo que sí, ciertamente hizo cosas grandiosas en cuanto a poesía se refiere, y que eso ilumina de alguna manera lo anterior. Muy bien. ¿Ok? Y entonces la gente lo ve y dice, bueno, esto de Martí, vamos a verlo porque, bueno, ya esto lo iluminó y a lo mejor no sirve. No, no es el caso. Sí es importante, sí sirven, sí están allí, sí hay una síntesis, sí hay sugerencia como todo gran poeta, Claro. desde el punto de vista del tema, que es el amor básicamente, y de su intimismo. O sea, para conocer la vida de Martí, un detalle más, habría que leer esta colección. Claro que sí. Yo te diría que además es un poemario altamente disfrutable, es decir, que quizás no tiene la complejidad de otros versos y que Fluye. son preciosos, ¿no? Fluye porque son breves en muchísimos casos, aunque las mismas ediciones, por una cuestión de criterios de los editores, se ha ido arrastrando desde Gonzalo de Quesada y Miranda, la división de algunos poemas allí que aparecen separados incluso en esta edición, pero que se ve que son, o sea, textos que pertenecen a un solo poema. Y sin embargo aquí aparecen, en todas las ediciones aparecen separados como si fueran poemas independientes, pero no es el caso, o sea, por la cuestión de no solamente estilística, sino del contenido mismo del poema, los han separado y no debía haber sido así. Pero fuera de eso, es una colección que se puede leer muy rápido, muy fácil y es fascinante. Bueno, pues muchas gracias, Vidal. A propósito de Martí, quiero referirme a algo que va a producirse la próxima semana en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Es un curso taller, Martí, la palabra. Es un curso taller de 3 meses, es una cita semanal los miércoles de 6 a 8 de la noche y bueno, ya tú estás invitado, yo no sé que vives un poco lejos del museo, pero al menos quisiera que estuvieras presente cuando hablemos de la poesía, porque vamos a pasar revista no solamente a la vida de Martí en sentido general, ni al Martí político. Muchas personas están un poco cansadas y con razón de ese énfasis en la faceta política de Martí, desconociendo sobre todo su enorme aporte literario. Martí tiene una obra en poesía, en narrativa, en ensayo, en oratoria, en periodismo, un gran periodista y además hizo una escuela en cuanto al género de crónica. Y también vamos a detenernos en pasajes, episodios controvertidos o poco conocidos de su vida, que yo te diría que el 80, para algunos quizás el 90% de la información va a ser novedosa. Por cierto, que ya he recibido
comunicación de algunos de los que están matriculados y me han dicho que se están leyendo ya, como yo indiqué, la biografía de Jorge Mañaza, Martí el Apóstol, y que se están leyendo otras obras. No, nos lo estamos leyendo y ya me leí Abdala también, están entusiasmados. Porque quizás lo que me ha faltado decir, y quisiera que pusieran de nuevo el cartel con los datos, es que yo voy a ser el conductor de ese taller, porque además no queremos que la gente vaya allí a escuchar sobre Martí, queremos que la gente lea Martí. Ese es el objetivo y la singularidad de este taller. Es un taller de lectura para aprender a leer, a entender y a disfrutar de José Martí en toda su obra literaria y también detenernos también en sus ideas religiosas, en sus ideas éticas, incluso en temas que pueden ser controvertidos, de los cuales se ha hablado muy poco y a veces se ha hablado con la boca cerrada para no hacerlo ver. Así que espero que esto tenga algún tipo de repercusión en los televidentes, que se matriculen. Ahí está en el cartel, está el teléfono del museo. Aquí tengo el programa, es un programa bastante largo, bueno, para 3 meses. El museo, el teléfono del museo es el 305-529-5400. Por cierto, te comento que Salvat, el director de la editorial Universal, me dijo: Emilio, ese programa es universitario. Bueno, efectivamente, está hecho con esa pretensión de que tenga calidad, que tenga profundidad, pero no está dirigido a universitario, está dirigido a cualquier persona que se interese en conocer la obra y la vida de José Martí, de cualquier nivel cultural. De luego ahí van a estar también algunos escritores, van a estar personas amas de casa. Había una persona que me decía: bueno, yo no sé nada de Martí, yo vine muy pequeña de Cuba, pero recuerdo que mi papá hablaba mucho de Martí, yo quiero conocerlo. Bueno, ese es el tipo de persona que yo quisiera que estuviera allí, las personas que no saben nada o que quieren conocer más, o aquellos que están confundidos con la vida de Martí, que tienen algunos prejuicios. Yo creo que incluso el título del taller me parece excelente, ¿no? Claro. Martí, la palabra. Y va a servir para todas esas personas, como dices tú, el que sabe, el neófito, el que no sabe, etc. Y más bien va a ser eso, conversar a Martí. Conversar a Martí. Eso será genial. José Raúl Vidal, muchas gracias por tu participación, por tu fascinante explicación de esta maravilla que es Polvo de Alas de Mariposa. Esperamos que los televidentes también adquieran el libro y lo lean. A los televidentes, desde luego, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.